Hola amigos, soy José Grey Rodríguez y hoy continúo esta serie de video titulada Conociendo Canadá. Canadá está conformada geográficamente por 10 provincias y 3 territorios. Todo esto está distribuido en 5 distintas regiones y estas son: hoy les hablaré de las provincias de la pradera en este nuevo capítulo. Espero que sea de tu agrado. Las provincias de la pradera son ricas en recursos energéticos y poseen algunas de las tierras agrícolas más fértiles del mundo. La región es mayormente seca, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las provincias de la pradera son 3: Manitoba, Saskatchewan y Alberta. La región de la pradera también se conoce como Alzama por las 2 letras iniciales de cada una de sus provincias. Las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Alberta están ubicadas en la región norte de las Grandes Llanuras de América del Norte. Constituyen la gran región productora de trigo de Canadá y son una fuente importante de petróleo y gas natural. Alberta, su capital es Edmonton. Las principales ciudades de Alberta son Calgary, Banff y Jasper. Alberta comparte la cordillera de las montañas rocosas de Canadá con la provincia de Columbia Británica. Alberta es un destino famoso para esquiar y para el senderismo. Además, es el principal centro de suministro y servicio para la industria de petróleo crudo de Canadá. Las arenas petrolíferas de Athabasca son una importante fuente de energía. Alberta también es conocida por su agricultura y especialmente por sus ranchos ganaderos que hacen de Canadá uno de los principales productores de carne de res del mundo. Alberta es la provincia de la pradera más poblada. Esta provincia y el mundialmente famoso lago Louise en las montañas rocosas recibieron el nombre de la princesa Louise Caroline Alberta, cuarta hija de la reina Victoria. Alberta tiene 5 parques nacionales: Elk Island National Park, Jasper National Park, Waterton Lakes National Park, Wood Buffalo National Park y Banff National Park. Las escarpadas tierras baldías albergan algunos de los depósitos más ricos del mundo de fósiles prehistóricos y hallazgos de dinosaurios. Lugares que visitar en Alberta: la estampida de Calgary. Uno de los eventos más famosos es la tradicional estampida de Calgary. Es un festival en el que se puede asistir a la doma de caballos salvajes, participar en diversas actividades y comer algo de la comida tradicional de los cowboys. Este es un rodeo, una exposición y un festival anual que se celebra cada mes de julio en Calgary, Alberta. Es un evento que dura 10 días. Se anuncia como el espectáculo al aire libre más grande de la tierra. Este muestra la cultura vaquera de esta provincia. El West Edmonton Mall actualmente es el segundo centro comercial más grande de América del Norte. Es uno de los complejos comerciales y de entretenimiento más grandes del mundo, con una montaña rusa, una selva tropical y un salto en bungee
en el interior, además de más de 800 tiendas y 20 restaurantes. La cordillera de las montañas rocosas o rocallosas es una de las más importantes de América, extendida a través de Canadá y Estados Unidos. Se les considera la gran columna vertebral de América del Norte. El Parque Nacional de Banff es uno de los lugares más impresionantes de la provincia de Alberta. Se encuentra ubicado en el corazón de las Rocky Mountains y es el parque nacional más antiguo de Canadá. La visita desde sus tradicionales góndolas es una experiencia increíble, donde se puede tener una vista de gran parte del parque. En la cima hay varios miradores, un restaurante y opciones para comprar souvenirs. Banff está caracterizado por sus hermosos lagos. Durante el verano se tornan azul turquesa. Por ejemplo, durante el invierno se puede tener muchas vistas impresionantes de las montañas. Dentro del parque se encuentra el pequeño pueblo de Banff. Además, en este parque se pueden encontrar numerosos glaciares, campos de hielo, hermosos paisajes y zonas boscosas impresionantes. En invierno, los esquís y la tabla de snowboard no pueden faltar para disfrutar de la nieve. Otra de las actividades que se pueden hacer aquí es la escalada sobre hielo, lanzarse de un tobogán por la nieve y hasta tomar un paseo en un trineo jalado por perros. El Museo Real de Alberta es el museo más grande del oeste de Canadá y uno de los mejores museos de Canadá, ubicado en el Distrito de las Artes en el centro de Edmonton. En este museo se puede aprender de la historia de Canadá, historia indígena, historia militar y política, arqueología, botánica, geología, paleontología cuaternaria y ambientes cuaternarios, entre otros. Saskatchewan es la provincia de la Pradera Media. Su capital es Regina, situada entre las otras dos provincias, Alberta y Manitoba. La mayoría de la población de Saskatchewan vive en la mitad sur de la provincia, especialmente en Saskatoon y Regina. La principal industria de la provincia es la agricultura. Es también conocida como la provincia de trigo. Tiene el 40% de la tierra cultivable en Canadá y es el mayor productor de granos y semillas oleaginosas del país. También cuenta con los depósitos más ricos del mundo de uranio y potasa utilizada en fertilizantes, seguida de la minería, el petróleo y la producción de gas natural. Las principales ciudades son Regina, Saskatoon y el Príncipe Alberto. Saskatchewan es mejor conocida por la pesca, la caza y otras aventuras al aire libre. El campus histórico de la Universidad de Saskatchewan en Saskatoon es reconocido como uno de los más bellos de Canadá. Regina es el hogar de la Academia de Entrenamiento de la Real Policía Montada Canadiense. Saskatoon es la ciudad más grande, la sede de la industria minera y un importante centro educativo de investigación y tecnología. Lugares que visitar en Saskatchewan. El Parque Zoológico Forestal de Saskatoon es un sitio histórico nacional con jardines cuidadosamente diseñados, edificios patrimoniales restaurados, un área de juegos al aire libre, un estanque de pesca y el único zoológico acreditado por Casa ASAC de Saskatchewan. El Saskatoon Forestry Farm
Park and Zoo es una experiencia distintiva de Saskatchewan, donde también se pueden encontrar dos encantadores osos grizzly, Mistaya y Koda, y dos pumas juguetones, Malcolm y Jethro. El Parque Nacional Prince Albert. Este enorme parque nacional de 3.875 kilómetros cuadrados alberga los hermosos lagos del norte, una variedad de rutas de senderismo y una gran cantidad de vida silvestre. También alberga la famosa cabaña de Grey Owl, un naturista, autor y orador mundialmente aclamado a principios del siglo XX. Este parque está ubicado a solo 200 kilómetros del norte de Saskatoon. Este es un gran lugar para adentrarse en la naturaleza. El Parque Nacional Prince Albert es un gran lugar para las actividades de invierno, como paseos en trineos tirados por perros, pesca en hielo, raquetas de nieve, esquí y más. La cabaña de Grey Owl. Para vivir una aventura definitiva, dirígete a la cabaña del Búho Gris. Se necesita un día completo a pie o en canoa para llegar aquí, pero vale la pena. El hogar del hombre cuyos escritos, conferencias y películas abrieron los ojos del mundo a la necesidad de la conservación de la naturaleza. Su trabajo sigue siendo celebrado mientras los amantes de la naturaleza peregrinan en su cabaña. El Centro de Patrimonio RCMP. Si quieres aprender todo sobre la icónica Fuerza Policial Nacional de Canadá, la Real Policía Montada de Canadá, este es el lugar para ti. Hay tantos hechos e historias interesantes, hay como artefactos y juegos interactivos. Además, tantas cosas que hacer como resolver un crimen, exhibiciones de realidad virtual e incluso un juego de arcade en el que puedes conducir un coche de policía. Manitoba, su capital es Winnipeg. Es la provincia de la pradera más oriental y el centro longitudinal de Canadá. Al igual que Saskatchewan, la mayoría de la población vive en la región sur. El norte de Manitoba comprende la roca del escudo canadiense y la tundra ártica y está en gran parte deshabitada. Durante más de 6.000 años, la provincia ha sido hogar de aborígenes y metis, quienes continúan ejerciendo una gran influencia cultural. Las principales ciudades son Winnipeg y Churchill. Manitoba es mejor conocida por ser la capital mundial del oso polar y por sus dos festivales, el Gran Festival de Invierno y Folklorama, un festival gastronómico y cultural. Churchill es uno de los 3 mejores lugares del mundo para observar la aurora boreal. La economía de Manitoba se basa en la agricultura, la minería y la generación de energía hidroeléctrica. La ciudad más poblada de la provincia es Winnipeg, cuyo distrito de intercambio incluye la intersección de las calles más famosas de Canadá, Portage y Main. El barrio francés de Winnipeg, Saint Boniface, tiene la comunidad francófona más grande del oeste de Canadá. Manitoba es también un importante centro cultural ucraniano, con un 14% de origen ucraniano y la población aborigen más grande de todas las provincias, con más del 15%. Lugares que visitar en Manitoba. El Canadian Fossil Discovery Center
Este museo cuenta con la mayor colección de fósiles de reptiles marinos de Canadá. Las galerías de este museo brindan una exposición de la vida marítima del período Cretácico de la prehistoria de la Tierra. Este centro también organiza el Fossil Dig Adventures Tours para todas las edades. Los visitantes también pueden ver el mosasaurio Bruce y el mosasaurio T-Rex, que ostenta el récord Guinness de 13 metros de largo. El Canadian Fossil Discovery Center ha recibido el estatus de Museo Signature en Manitoba. Island Park es un paraíso de diversión familiar completo con parques infantiles, santuarios de ciervos y aves acuáticas, pistas de carreras, campos de golf, de disco, canchas de tenis, piscinas, sitios de picnic y una granja. El centro PCU en este parque alberga la piscina de olas más grande de Manitoba, pistas de patinaje, pistas para caminar y un gimnasio, entre otras cosas. Se puede caminar a lo largo del lago por el sendero pavimentado, disfrutar de los pelícanos, gansos y otras aves acuáticas o ir al Mayfair Farm para recoger fresas. Además, aprender sobre los colonos ucranianos en el centro de tributo de Arthur Meighen. Aquí los visitantes pueden participar en diversas actividades y eventos durante todo el año. Las cascadas de Piso-Quasichegwán, traducido del Cree, Piso significa lince. Fiel a su nombre, es el silbido del lince lo que se puede oír cuando uno se acerca a las cataratas de Piso. La caída tiene 42.7 pies. Luego hay que hacer una caminata corta y ancha para llegar a unas plataformas de observación que se ofrecen con la mejor vista de las cataratas. Desde aquí se pueden dirigir al puente giratorio sobre el río Grass para acceder a una ruta de senderismo de 22 kilómetros que los llevará colina abajo hasta las cascadas más altas de Manitoba, las cataratas Quasichegwán. La Silo Ucraniana Heritage Village, sede del Festival de Ucrania de Canadá, se dedica a promover el conocimiento y la preservación del patrimonio y cultura de Ucrania. El Museo Viviente de la Aldea de la Herencia Ucraniana representa un asentamiento pionero en las praderas entre 1896 y 1925. El pueblo consta de 3 casas pioneras, varios edificios agrícolas, una iglesia, una escuela de la pradera y una tienda que cuentan con muchos artefactos, documentos y artesanías únicas. Un museo de historia viviente en verano donde los visitantes pueden ver a los actores disfrazados recreando la vida a principios del siglo XX. No te pierdas el video anterior donde les hablé de las provincias centrales. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo. Además, es muy importante para mí que te suscribas a este canal José Gre Rodríguez y activa la campanita. Me despido hasta una próxima entrega.